Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en este momento en otro programa más de nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia, donde vamos a trabajar un tema bien bonito, un tema que nos va a dar claridad frente a muchas situaciones que se nos dan en la vida familiar. Este tema surge de preguntas que constantemente nos hacen como psicólogos. Dentro de la comunidad, dentro de las asesorías que tenemos, dentro de las psicoterapias que hacemos y dentro de las mismas reuniones de nuestras propias comunidades, surgen preguntas sobre familia, y el tema que vamos a trabajar tiene que ver mucho en la relación padre, esposo y esposa con respecto a las labores del día, a las labores cotidianas, con respecto a qué se debe hacer cuando se presentan dificultades en la relación de pareja con respecto a las labores que se tienen que hacer en la casa, en las labores de trabajo. Eso vamos a hablar hoy, y de una u otra forma también va a dar un horizonte con respecto a lo que se debe hacer cuando alguien es negligente, o cuando alguien siente que está haciendo muy bien pero realmente está haciendo mal, o cuando alguien resulta siendo tóxico en la relación y culpabiliza al otro que está haciendo las cosas bien, pero necesariamente lo hace sentir culpable o la hace sentir culpable. Entonces son cosas que vale la pena escucharlas, estar atentos, y sobre todo que pongamos, que no solamente seamos unas escuchas activas o pasivas, sino que seamos también hacedores de esa escucha. O sea, que la pongamos por obra y no nos quedemos lamentándonos que qué vamos a hacer, que prefiero de pronto ya decir vete, ya no te aguanto más, o ya quiero tirar la toalla, ojalá pase esta pandemia rápido para buscar otra alternativa. Ojalá te vayas de la casa a trabajar porque me tienes desesperado, desesperada aquí en la casa, no te soporto. Entonces, para que encontremos algunas alternativas espirituales y de actitud y de comportamiento para solucionar esos problemas. Vamos a hablar entonces para que el Espíritu Santo sea el que nos oriente, el que nos dirija este momento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, te doy siempre gracias, siempre te doy gracias por tu gran amor, misericordia, porque tú eres el que hace nuevas todas las cosas, porque tú eres el que coloca palabras en nuestra boca, porque tú eres, Padre Santo, el que hace posible que nosotros podamos realmente ser esos mensajeros de tu amor. Nosotros solamente somos una voz, porque la palabra viva es tuya a través del Espíritu Santo. La palabra tuya es la que hace vida en nosotros y le habla directamente tu palabra, que es tu Jesús, tu precioso Hijo, que dio la vida por nosotros en la cruz, porque Él es el mensajero tuyo, la palabra viva tuya, a través de nuestro Señor Jesucristo, y a través del Espíritu Santo que se haga vida en nosotros. Estamos dispuestos en este momento de abrir nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, todo lo que somos, a ti, para que hoy esa palabra que nos vas a decir llegue a nuestro corazón
y quede allí instalada y la podamos poner por obra y que germine. Hoy nuestro corazón lo vamos así a decir, hoy lo vamos de esa manera a expresar. Hoy mi corazón es terreno abonado, Papá Dios. Hoy, Papito Dios del cielo, te suplico, hoy lo digo como ese hijo amado tuyo, como esa hija amada tuya. Mi corazón está completamente abierto a recibir tu palabra. Está completamente abierto a recibir la enseñanza tuya. Y no voy a permitir que nada me distraiga en el momento. Porque quiero escuchar tu palabra viva. Porque quiero hacer ese mensajero tuyo de igual manera. No solamente quiero que me nutra yo, sino que tú te glorifiques en mi problema, en mi familia, y yo sea ese instrumento para que otros también vean la gloria tuya. Que otros vean tu presencia en mí. Y por eso necesito, Señor, que me ayudes hoy a empezar a ser ese verdadero caballero y dama tuya en mi casa, en mi hogar. Que yo me levante con autoridad, no con autoritarismo, sino que me enseñes a ser ese guardián de tu palabra, ese guardián de la verdad y sobre todo mensajero de paz. Eso lo necesito. Por eso te suplico, papá, papito Dios, dilo conmigo, papá Dios del cielo, te suplico que el Espíritu Santo en este momento descienda. Permítenos, Espíritu de amor, tu presencia en nuestras vidas, con el aval y con el permiso de mi Padre Dios. Nuestro cuerpo es tu templo en este momento, indigno, pero es tu templo, para que tú hables a través de nosotros y llegue a cada corazón, empezando por el nuestro, tu palabra viva. Gracias, Papito Dios, por el regalo que nos das del Espíritu Santo y en especial de nuestra Madre María, a quien a través de ella vamos a conocer a tu divino Hijo nuestro Señor. Mamita María, gracias. Cúbrenos con tu manto, que esta charla hoy llegue como ese rayo que penetre en nuestros corazones, que sea ese trueno en nuestro corazón, que hable con fuerza el Espíritu de amor, para que podamos entender cuál es el verdadero propósito nuestro en la relación de pareja y que nosotros quitemos esos tapones de los oídos y que si de pronto alguien está vivenciando lo que vamos a hablar hoy, tenga esa convicción de pecado y cambie su actitud y llegue a la prudencia de los sabios, llegue a la prudencia del camino recto que lleva hacia tu verdad, hacia tu reino hermoso. Bendito y alabado seas por siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Bueno, muy bien. Entonces vamos en este momento a hablar de algo que no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver conmigo, Moni. Entonces, por favor, yo quiero que hables de otras personas. Bueno. No hables de mi vida personal, por favor, porque eso tiene como que tuvo que ver por allá en tus años. Una experiencia pasada. En una experiencia pasada. Sí, por allá en otros sitios diferentes. Muy diferentes y no tienen nada que ver conmigo. Entonces, ¿qué tema te gustaría, Moniquita? Lo digo así como con tonito, hablar hoy. Pues amor, precisamente para estos tiempos que tenemos que estar compartiendo bastante con el grupo familiar, especialmente la pareja, los hijos, algunos ya tienen los nietos, en el caso de nosotros también. Entonces se está presentando una situación bien interesante y es que nos estamos sintiendo de pronto acosados porque hay desorden, porque uno siente que a alguien se le recargan las cosas y la otra persona se ve como muy metido en su mundo. Generalmente la mujer tiene que estar muy pendiente de sus hijos, del estudio, de la comida, del aseo, y el hombre se ha centrado básicamente en la parte laboral, o bueno, si de pronto está en este momento, porque también se está dando la situación con crisis laboral, de cualquier forma encuentra una disculpa para no entrar a colaborar en casa. Y si no, entonces de pronto es una persona amable, hace arreglos y deja las cosas por ahí tiradas, no las guarda en su sitio. Entonces, en vez de colaborar con el orden, pues ayuda a hacer un poco más de desorden. Eso es una situación que actualmente se está dando mucho y pues se está viviendo de frente porque pues ya la familia
permanece en casa, no como antes que cada uno se iba para su trabajo y entonces se tenía la disculpa, llegó muy cansado y demás, pero ahorita todo el mundo tiene que estar allí en casa y ahora sí se ve la carga hacia una persona, especialmente la mujer, de pronto por las situaciones machistas que se les han engendrado a los hijos, y eso es responsabilidad también de nosotras las mujeres, que ay no, que el niñito qué puede hacer, el niñito cómo va a hacer esto, el niñito tal cosa, y nosotras somos las que primero estamos propiciando la situación del machismo, ¿no? De que los hombres no colaboren en casa. Entonces, ¿cuál es el tema con base en esa introducción que tú estás haciendo, princesa de Dios? Tú eres el de los títulos, mi amor. O sea, es la situación bueno, ¿qué hago para que mi esposo me colabore? No, ¿qué hago para que mi esposo haga parte del núcleo familiar? Porque es eso, y también colabore con las cosas de la casa. Ah, por eso yo te decía, o sea, que no vayas a hablar de mí. Por favor, para nada, no vas a hablar de mí. Y lo otro, Moni, es que de igual manera quiero que se tome un tema anexo a él, y es que en ocasiones se presenta mucho el hecho de que el hombre o la mujer sienta que no está siendo apoyado por uno de los dos, o sea, es complementario. Entonces, Moni, realmente es algo que se está dando de una manera tremenda. Se está dando constantemente esa situación de que no se siente el apoyo, de que se están recargando en este momento las situaciones del hogar, y ahora sobre todo que los hijos están estudiando en casa. Entonces alguien está asumiendo papel de todo, ¿no es cierto? Papel de todo. Entonces el todero en la casa. Mira, Rafael, que hay una situación bien interesante. Bueno, en primer lugar voy a dejar un versículo bíblico, está en Proverbios 14, Proverbios capítulo 14, versículo 1, que dice: la mujer sabia edifica la casa. ¿Y por qué esa situación? ¿Por qué ese versículo en especial? Por algo muy sencillo. Resulta que en estos tiempos pues las mujeres somos muy dadas a que si el esposo está con nosotros, dice, ay, no hagamos tal cosa, mira, ¿por qué no nos ponemos a ver esta película? O ¿por qué no hacemos más bien tal otra situación? O sea, hagamos un asado, en vez de ponernos a rezar el rosario, organicemos algo de diversión en el día, etcétera. Entonces, resulta que nosotras las mujeres, nosotras las mujeres, por llevarle la idea al esposo, pues sí, aceptamos eso, y pues lo que sucede es que se nos va atrasando nuestras labores. De alguna manera también le enseñamos a nuestros hijos un poco a no responsabilizarse a veces, y a lo último entonces estamos corriendo, que el almuerzo, que el aseo, que los niños y las tareas, y vemos que el esposo muchas veces se queda allí en el computador o en la película, o sea, sigue viendo su televisión o su celular. Y uno está esperando que ese esposo que hizo que tú te distrajeras, sí, válido, pero que perdieras también tu organización, no te está colaborando. Y entonces lo único que yo percibo es que como mujer nos quedamos como con ese sinsabor, como con ese malestar, como que nos vamos cargando hacia el esposo, empezamos a renegar, empezamos a decir es que aquí en la casa me toca todo, y se empieza a llenar el mal, pues de mal ambiente, la familia, la casa, el ambiente del hogar. Entonces todos están, pues cuando hay una persona que está en mal genio, pues es lógico que todos como que ya empiezan a sentirse incómodos, ya se empiezan a sentir molestos, y bueno, ya se empiezan a tener las diferencias, cada uno es para su cuarto, y entonces peor, porque esa persona que esperaba que le colaboraran, antes al contrario se sintió más sola que nunca.
Entonces, tenemos que mirar que si este proverbio nos dice, y lo dice específicamente, la mujer sabia edifica la casa, a veces nos toca realmente educar a nuestra pareja. Y si nos damos cuenta, llegamos a veces en este punto de la vida, en este momento de la historia, y fue porque nosotros también, antes de esta situación actual, tampoco le pedimos, o sea, no hicimos nada para formar el hogar para que todos entraran a colaborar. Entonces, ahí es algo que tenemos que empezar a trabajar, y yo creo que desde el plano espiritual es como ser conscientes de, bueno, ¿qué hice para educar? Porque es que esos esposos nuestros, ellos vienen de su casa, si la mamita les hizo todo, si les planchaba, les consentía, es mi hijo amado, pues ellos venían también mal formados en cuanto a la colaboración. Entonces, pues nosotras tenemos que hacer ese proceso de formación. O sea, si nosotros empezamos, a hacerlo desde el principio, espectacular. Pero si no lo hicimos, bueno, todavía no estamos tarde. Todavía no estamos tarde para poder formar a nuestra familia, para que todos colaboren. O sea, hagamos parte. Hay una expresión, una imagen que yo vi hace un tiempo atrás, bastantes meses atrás, que me parecía muy bonita, salió en Facebook, que decía precisamente que un hombre llega un amigo a su casa, y entonces pues sí, lo atendieron, le dieron su café y todo el asunto, y entonces el señor, pues como que iban a salir o algo así, y le dice, espérate un momento, y entonces se levantó y se puso a lavar los pocillos y los platos, lo que habían emogrado. Y entonces, oye, pues se asombró el amigo y le dijo, oye, espectacular que tú le colabores a tu esposa. Y le dice, no, porque es que yo hago parte de esta familia, o sea, yo no le colaboro, yo hago parte, y por tal razón asumo una responsabilidad dentro de la familia. Pero eso también es porque como pareja, desde el principio se establecieron como esas partes de colaboración. Y eso a veces nosotras las mamás, las esposas, fallamos desde el principio, por el fin de atenderlos, por el fin de consentirlos, por el fin de darles. Y resulta que lo que hicimos fue un daño a nosotras mismas, porque esa es la realidad, un daño a nosotras mismas. ¿O qué dices tú? Moni, es una empresa, el hogar es una empresa, y al ser una empresa se debe aportar mutuamente, porque de lo contrario una empresa no se saca, una sola persona no saca una empresa, a no ser que sea él el que la fundó, el que la haya trabajado, el que es. Pero realmente si es una empresa familiar, empezar, son dos el que la constituyen. O sea, porque es una empresa familiar, a no ser que alguien sea madre soltera o padre soltero, o realmente alguien esté tan perdido en el mundo que le toca a otra persona, pero alguien tiene que asumir la responsabilidad de levantar esa empresa. ¿Y cuál es el objetivo de la empresa? ¿Tener casa, carro y beca? El objetivo se llama salvación, Moni. Salvación, no es educación, no es ponerlos a trabajar, eso es secundario. Pero aquí es pensar que es una empresa de salvación, porque vinimos fue a este mundo, fue a salvarnos, no vinimos a conseguir dinero, esas son cosas que vienen por añadidura cuando uno empieza a buscar el reino de Dios. Entonces el Señor vino fue a salvarnos, porque bien dice la palabra que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Y entonces realmente en la familia esa empresa de salvación sí está formada, se está pensando realmente en eso. ¿Qué tenemos que hacer para que esa familia empiece a pensar en la salvación? Porque entonces empezamos como perros y gatos a sentirnos ultrajados porque no estoy cumpliendo con mi labor o no estoy cumpliendo con mi función, y eso es bien complejo, porque entonces uno es el que empuja o el otro es el que jala. ¿Sí ves? O sea, precisamente en liderazgo hay, como siempre se explica, que en el liderazgo es como una cuerda. Está el líder que jala, se cansa, o está el líder, el que empuja o el que jala. El líder que empuja se cansa porque siempre la cuerda va a generar resistencia, aunque va por donde quiere, pero es el líder que tiene que ser autoritario y autocrático
Es el líder que tiene que imponer su criterio para tratar de que las cosas se den, que tiene que estar gritando todo el santísimo tiempo, porque no puede estar hablando, no hay diálogo, sino que tiene que estar en grito constante, o si no en maltrato, en golpes constantes, para que las personas asuman un rol determinado en la casa. Ese es el líder autocrático, el líder dominante, impositivo, el líder que no tiene autoridad sino autoritarismo, porque lo perdió, esa autoridad la perdió porque tiene sentimientos de culpa, porque trae heridas súper profundas en su corazón, y eso hace que él trate de imponer, y de esa manera pues no va a ser capaz de que esa empresa de salvación salga adelante. O sea, me parece que es muy claro que tengamos en presente que la educación no es el fundamento del matrimonio. La educación en que los hijos salgan adelante, que tengan dinero, que se valgan por sí mismos. O sea, conocemos sociedades, Moni, con un pensamiento tan libre y que a los 18 años ya tienen que irse a abrir vuelito y chao el amigo. Que conocemos sociedades donde fácilmente la relación sexual o matrimonial no se tiene en cuenta, entonces tienen relaciones de matrimonio de 5, 6, 7 matrimonios. Mi ex de la ex, de la ex, de la ex y de la ex, ¿sí? Y puntos suspensivos. Porque no tienen un concepto claro. Nosotros que somos creyentes y que creemos en el Señor Jesucristo, se debe tener muy claro que el matrimonio, que la familia está dada para que esos ángeles, que es mi esposa, mi esposo, mis hijos, sean salvos. No es más. El propósito de Dios para el matrimonio es que cada uno se apoye mutuamente para ser salvos. Y si van a ser salvos, entonces ¿yo qué estoy haciendo frente a eso? Entonces entra el demonio, perfectamente Satanás, vestido con su piel de corderito manso, hacer daño paulatinamente en el hogar, meterse allí en el hogar para tratar de generar fisuras y empezar con la pereza, Moni, con el cansancio, con el juzgamiento, con la crítica, con el yo no me comprometo en esa salvación, yo voy por mi camino, tú vas por el tuyo, y ahí nos encontramos en el camino, ¿no? Bomberos somos, ¿cómo es que dice? Arrieros somos y en el camino nos encontramos. Pero esa no es. Si yo no tengo claro cuál es el propósito de Dios para el matrimonio, siempre voy a ser tóxico para mi pareja o mi pareja va a ser tóxica para mí. Porque solamente van a buscar lo que el Satanás perfectamente hizo con Jesús allí en el desierto. Tentarlo para que solamente de pan viva. ¿Sí ves? Solo comiendo, solo alimento, solo nutriéndose de lo que el mundo le ofrece. Para que viva de la lujuria, para que viva el placer o para que viva simplemente las cosas del mundo. Y ese no es el propósito. Tú llegaste a la vida familiar para ayudarle a tu esposa, a tu esposo a ser santos, que es el camino para llegar a la salvación, para que la pareja se salve. Tú, entonces viene la pregunta, ¿tú en tu matrimonio le estás ayudando a tu esposo a ser salvo? ¿Lo estás salvando? ¿Tú le estás ayudando a tu esposa a salvarlo con tus actitudes? Tú llegas entonces con tu actitud de benevolencia, de complacencia, de ven yo te ayudo, ven yo te colaboro, o simplemente el orgullo y la prepotencia de Satanás, porque allí se mete. Satanás todo el tiempo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y sobre todo en la familia se mete, en la familia, así seas tu madre soltera o padre soltero, se mete para tratar de que realmente el propósito de Dios, que es la salvación, no se cumpla. Porque Satanás quiere que tú te hundas, que tú mueras, porque te odia y te detesta. Y sobre todo lo que más odia es la familia. La odia porque la familia es la fuente del amor, porque en la familia está el amor. Y al estar el amor allí, él detesta a la familia, la odia, porque como él no tiene familia, como él no sabe qué es familia, no conoce el concepto de familia porque la tuvo, y como la perdió por bien pendejo, a decir bien una palabra cabe, perdón la palabra, porque se lo merece, ese sí se lo merece, Moni, ¿sí ves? Porque es que por estúpido, ¿quién lo manda? De verdad, o sea, que Dios reprende ese maldito demonio. No supo valorar lo que era realmente la presencia de Dios en su vida y la perdió. Perdió el concepto de familia. Y como perdió el concepto de familia, lo que más detesta es la familia. La odia de una manera impresionante. Y como odia a la familia, entonces ¿qué sucede con la familia? Trata por todos los medios de acabarla, de derrumbarla. Y empieza a meter cizaña al interior. Empieza a meter división entre los cónyuges. Empieza a meter pereza entre cada uno de los dos, y sobre todo lo que más busca es que las personas no se comprometan a nivel espiritual, Moni, ni el uno ni el otro. Mientras el uno crece espiritualmente, el otro está
haciéndole como decimos en Colombia, ¿no? La judía, ¿no? Haciéndole de las suyas para hundirlo, para hacerlo, para que disminuirlo, para no apoyarlo, para callarlo, para decirle no sirves, no hables, no critiques, no leas, no vayas, ¿sí? Frente a la parte espiritual. Porque Satanás no quiere realmente que la familia crezca en el amor, porque el propósito de Dios, acuérdate, es la salvación a través de la santidad, y la santidad pues está unida al amor. ¿Y el amor qué es? La compasión. ¿Lavas la loza, por ejemplo? O sea, ¿haces el orden en tu casa? ¿Estás pendiente realmente de que tu esposa o tu esposo esté bien? O sea, que estén tranquilos. ¿O tú eres un hacedor de la intranquilidad de tu casa? Llegó el esposo, y cuando llegó el esposo, todos salen corriendo, hasta el perro de la casa no quiere ni verlo. Todos se esconden, porque llegó el huracán, llegó el tornado a la casa, llegó el que apenas hay que servirle a la mesa, el machista, el prepotente, el altivo, el que todo hay que servirle, el que no es capaz de pedir permiso, el que no es capaz de decir perdón, el que no es capaz de decir por favor, sino que todo es una imposición, porque eso fue la herencia que trae. Es igual que un militar, ¿no? Entonces, como le dieron esa herencia de militar, entonces tiene que ser como un militar, formar a los hijos con esa arrogancia y con esa prepotencia y con esa altivez, porque así nada se me sale de control. Y entonces lo que está haciendo es un daño impresionante, daño, porque está perdiendo el propósito de Dios para la familia, que es la salvación. ¿Tú estás ayudándole a tu familia a salvarse? ¿Tú le estás ayudando a tu cónyuge a salvarse, a tus hijos a salvarse, o lo estás hundiendo, o lo estás llevando a la condenación? Porque solamente hay dos caminos, o la salvación o la condenación. ¿Tu actitud en el hogar está ayudando a salvarse a su familia? ¿Sí lo está ayudando o lo está ayudando a que se pierda, Moni? Pienso que ahí en esa toma, todo lo que tú hablas y viéndolo a la vida práctica, bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros precisamente para que estos hombres que están en la casa... Y mujeres. Bueno, la mayoría son los hombres. Sí, porque no, así que no hables. Entonces, generalmente no están aportando, o sea, no aportan ni siquiera espiritualmente, pero tampoco están aportando en la parte de convivencia. Pienso que esos son pequeños detalles que también están afectando tremendamente la vida familiar. Es ese hombre que de verdad permanece todo el tiempo allá aislado, pero entonces sí quieren mandar por todo y por nada. Entonces es importante que la persona que de verdad esté cerca de Dios, no aquella que simplemente da como esa porque por sí el hombre tiene como esa capacidad para hacer análisis y todo, y hasta te critica por la parte espiritual y toda la situación, porque tienen esa capacidad de entender de alguna manera la palabra de manera diferente y hasta muy bonita. Desafortunadamente es ese tipo de hombre que solamente se dedica a ser el dictador, pare de contar, el dictador al que le tienen que hacer todo y no colabora con nada. No colabora ni siquiera a estar haciendo el aseo, ni el orden, dejar sus cosas en orden, ni colaborar con el aseo, ni colaborar con la comida en cuanto a hacerla. De pronto se sienten satisfechos y muy llenos de muchas cosas porque están dando algo de dinero, y fuera de eso hasta te sientes humillada por la situación de que te saquen en cara que te están dando, que tú pides algo y es lógico que inmediatamente te lo dan, pero después de una buena discusión en de qué estás gastando o por qué te lo gastaste, cosas así, y entonces es importante que nosotros tengamos conciencia de que son tiempos que nosotros tenemos que acercarnos más a Dios. Ayer curiosamente hablaba con un grupo de mujeres hermosas y hablaba lo importante que es que nosotras de verdad nos organicemos. O sea, yo sé que el hombre tratará de manejar su control, haciendo que tú pierdas el espacio, los tiempos, tu organización, porque la mujer tiende a ser más organizada en muchos aspectos. No niego que hay otros hombres que son organizados, pero la mayoría de las veces la mujer. Y resulta que hace que tú pierdas tu tiempo
y después sí te está reclamando que por qué no hiciste alguna situación. Entonces es importante que tengas en claro ese versículo. La mujer sabia edifica la casa. Por eso es necesario que tú te organices. Si tú no te organizas y si tú no aprendes a depender de Dios, tú no vas a tener la suficiente autoridad para poder organizar aquello que no hiciste desde el principio de tu hogar. Porque si ahorita se está presentando esa crisis en el hogar es porque no se hizo esa tarea desde el principio. ¿Y qué es desde el principio? Que el hombre se encargue de algunas acciones dentro del hogar y tú de otras acciones. No es que él te colabore, no, él es parte de la familia, entonces como parte de la familia tiene una responsabilidad. Que aparte de eso, que están los niños también que asuman unas responsabilidades, pero hay hombres que ni siquiera se le acercan, además de eso, o sea, eso es tremendo. ¿Por qué? Porque ese distanciamiento de los padres hacia los hijos hace sentir a los niños, que ellos son unas esponjitas claras, hace sentir a los niños tremendamente mal, son distantes, se sienten rechazados, se sienten que no son aceptos. Aparte de eso, si te concentras, o sea, si él se concentra en el trabajo y entonces te molesta que corra, que venga papá, que ayúdeme con esto y empiezas a molestarte porque tenías que estar extremadamente concentrado en tu tarea, entonces ¿qué es lo que estás diciéndole? Hijo, tú me estorbas, apártate de mí hasta cuando yo tenga tiempo, y cuando tienes tiempo estás tan cansado que tampoco tienes para compartir. Entonces estamos viendo una situación donde cada uno, o sea, hay una situación de egoísmo que se está dando al interior. Mientras que haya una autoridad que esté en el plano del egoísmo, quiere decir que todavía no se ha integrado a la familia. Es una persona que de verdad está allá, o sea, vive para él, pero no vive para una familia. Entonces es importante que realmente asumamos desde ese entronar a Dios en nuestro corazón y de verdad pedirle esa sabiduría, porque Dios nos da sabiduría. Entonces, para pedirle sabiduría de cómo vamos a ir integrando a los miembros de la familia, porque a eso es lo que está sucediendo. O sea, no hemos integrado a los miembros de la familia, y si nos dice que nosotras somos sabias, que si estamos con él, quiere decir que nosotras tenemos clave para para acercarlos, entrenarlos a que ellos se vengan a integrar en la familia. Yo sé que muchísimas veces esa falta de integración del hombre a la familia tiene que ver con su formación, eso es claro, la formación de él en su casa, pero no solamente la formación de él en su casa, sino además de eso por las heridas que él tiene, porque esas heridas las está proyectando. Entonces es la herida donde él también, sus familias estaba también cada uno por su lado, cada uno hacía lo suyo, él también se acostumbró a hacer lo suyo, así ese fue el modelo que tuvo y por eso no se integra en casa. Entonces es muy necesario que nosotras estemos en la tónica de verdad de primero tenemos que sanar heridas, porque yo sé que esa actitud nos lastima, esa actitud nos ha dolido cantidad. Si ha pasado muchos años de nuestro matrimonio, yo sé que esa actitud antes en este momento está haciendo que rechaces hasta a tu esposo, eso es claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que entrar a sanar heridas, sí, porque esas heridas no están ayudando a poder integrar a la persona, a ese esposo, al grupo familiar, a que haga parte de la responsabilidad de las situaciones del hogar. Aparte de eso, no solamente es eso, o sea, es importante que aparte de sanar tus heridas, realmente tengas clara la situación de una organización de tu día. Como dijo Rafa, inicialmente es una empresa, pues una empresa tiene horarios y debes entregar unos productos en determinados momentos, entonces tú debes ser suficientemente organizada para que dentro de ese orden que tú establezcas también puedas integrar a la familia a las diferentes actividades. Entonces, si tú tienes que hacer aseo, ay no, es que el niño está tan pequeño,
me acuerdo muy bien con mi hija, ya tenía 7 añitos. Ella llegaba y regaba los juguetes por cantidades, o sea, por todo lado. Y entonces, mientras que la niña estaba sola con el papá, ay no, es que la niña no puede hacerlo. Y entonces se ponía con la niña a recoger los juguetes. Pero me daba risa era porque yo llegaba, a ver señorita, a recoger los juguetes. Y si no estaba el papá, la niña lo hacía. Pero si estaba el papá, empezaba a hacer una pataleta. Y una vez tuvimos una diferencia con Rafa interesante, porque, ay, ¿cómo le vienes a exigir a la niña si la niña no puede? Y le dije, ¿qué? Desafortunadamente en esos tiempos yo todavía estaba en el método antiguo, donde todavía no conocía bien del Señor. Entonces dije, ¿qué? ¿De verdad, ella? ¿Que tú no sabes organizar tus juguetes? Y entonces me puse así, como se dice, la correa al lado. ¿Usted no es capaz de organizar los juguetes, señorita? Me haces el favor, te pones ya mismo. Que no, decía Rafa, que no, que la niña es muy pequeña. Le dije, ¿que es muy pequeña? Muéstrele. Y entonces me puse así toda seria. Y resulta que a Dayani, claro, cuando ella me ve así toda seria, entonces empezó y organizó sus juguetes. Y le dije, entonces, ¿qué me decías, Rafael? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, los niños desde pequeños nosotros podemos irlos educando. Yo sé que correctamente, no como ese sistema que yo utilicé en ese entonces, pero sí tenemos que integrarlos. Yo a veces, ahorita que ya, o sea, me he recapitulado en errores y demás, por ejemplo, cuando los niños que tienen por la noche que recoger los juguetes, y están en una así algarabía y que no quieren recoger juguetes, entonces dentro del mismo juego, también los invito a que vamos a echar los juguetes aquí, una cosa, a ver quién gana, una cosa y la otra, y resulta que cuando ellos se dieron cuenta ya todos teníamos recogido los juguetes. Entonces, sí hay formas de integrar, y los niños son más pequeños todavía que en ese entonces, que mi Dallis, y ahorita son más pequeños. El chiquitín tiene 2 años y 3 años y él entiende hacer esas cosas, pero es parte de esa sabiduría que tú vas adquiriendo en la medida de que tú vayas sanando tu corazón y vayas viendo que si tú no organizas tu casa y los integras en esa organización, va a quedar difícil. Aparte de eso, si en esa organización que tú tienes no integras a tu familia a participar de la oración, a participar de la palabra, a participar de juegos que de verdad nos hagan crecer espiritualmente, pues el día de mañana, cuando tengan su adolescencia, tus hijos no quieren saber absolutamente nada de la iglesia. Aparte de eso, que cada uno es por su lado, aparte de eso, que no faltan los gritos, no falta la pelea, porque cuando no está Dios, definitivamente esa es la vida que tenemos. Y pues claro, cada uno en su lugar. Y si tú además de eso te acostumbras a mantenerte en tu cuarto, y entonces como que no socializas, ¿sí? Y como en algún tiempo de pronto me sucedió que entonces, como me sentía mal, como me sentía algo depresiva, entonces me se quedaba en el cuarto, me ponía a orar y me podía llevar mucho tiempo allí haciendo cosas y cosas. Y entonces después uno dice, oiga, ¿y por qué mis hijos no se relacionan conmigo? Yo trato de hablarles y ellos mantienen encerrados en el cuarto viendo televisión o viendo el celular o ese computador. Y entonces ahora que, ¿con qué sabiduría, exigencia vamos a tener? ¿Con qué moral vamos a tener para exigirle a los hijos de que se integren con nosotros si nosotros no estamos dando modelo? Entonces, somos nosotros los primeros que tenemos que empezar por ahí. Si nuestro esposo no nos está colaborando, bueno, empieza a cuestionarte qué fue lo que falló. O sea, ¿en dónde empezó el error? Cuando empezaste a vivir con esa persona. Y empezar a corregir eso, porque eso es desde la parte de la oración, ¿sí? De verdad que si tú te apegas a Dios, si tú te apegas a lo que la palabra dice,
Dios te va a respaldar, Dios te va a dar la autoridad, Dios te va a dar esa forma para llegar al corazón, porque el Señor pondrá esas palabras dulces como la miel para poder llegar al corazón, y vas a traer a tu familia con lazos de amor, así lo dice la palabra, pero es cuando tú de verdad estás trabajando tu corazón. Porque a veces tú no tienes el tiempo para estar todo el tiempo en la iglesia, escuchando las prédicas, una cosa, la otra. Sí, es cierto. Pero es que tú en tu casa tienes a Jesús y ni siquiera lo buscas, que se llama la Biblia. Entonces, y tampoco es que tú te levantas tardísimo o simplemente te levantas temprano, haces la lonchera, el almuerzo, lo que sea, y resulta que se van para el trabajo y tú te pones todo el día pues ahí. Espectacular. Ahorita, si tú quieres manejar ese método, no funciona porque está tu familia allí. Entonces es necesario que reorganices tus tiempos y que de verdad ese primer espacio de Dios sea antes de que la familia se levante. Yo sé que a veces es agotador cuando uno empieza, pero cuando uno ya tiene el hábito, antes te hace falta ese momento y es necesario hacer las cosas correctamente. Me parece importante, Moni, y eso sí es clave. Me parece importante que cada uno tenga el rol que le corresponde, pero generalmente no se dan esos roles porque alguien está desubicado, porque hay una, en psicología se dice dicotomía, ¿sí o no? O sea, hay una ruptura entre la relación. Hay uno que, decimos en Colombia, hay una cosa es lo que piensa el burro, otro el que la están jalmando. O sea, una cosa es el que piensa una cosa, que debe hacerse las cosas bien, y otro que anda por ahí en el mundo, así como saltando. En su mundo. Anda en su mundo. Anda en su mundo, sí. Entonces, por allá perdido, más perdido que embolatado. Entonces, ¿qué hacer? Porque perfecto. O sea, yo quiero crecer, yo quiero orar, yo quiero ser realmente esa persona que quiero montar la empresa a nivel espiritual porque vamos a buscar la salvación, pero si el otro no pone de su parte, ¿qué? O sea, ¿qué hay que hacer en ese caso? ¿Qué hay que hacer? Lo que tú dices de las heridas me parece importantísimo, fundamental, porque alguien me decía, ya que tuvimos en estos días un programa de abuso sexual, me contó su historia de vida y tremendo, que bendito sea mi Dios. O sea, qué historia tan compleja, Moni, abusada por muchas personas, familiares, papá, o sea, muchas personas, toque, muchas cosas. Y entonces, ¿cómo va a hacer ella para educar a sus hijos? ¿Los educa con miedo, con temor, para que nadie les vaya a hacer lo que le hicieron a ella? O sea, con el miedo de que como ella vivenció tanto miedo, entonces le transmite ese miedo a sus hijos. Indirectamente o directamente se lo transmite, y tarde que temprano, Moni, los hijos van a ser propensos a vivenciar lo mismo que su mamá sintió, porque se lo está proyectando de una u otra forma. No es que sea tanto esa maldición generacional, sino que por esas heridas que se tienen, se reproducen esos mismos modelos. Entonces, si yo no sano esas heridas, pues estoy educando de una manera equivocada en la casa. O esa mujer que vive pendiente, o ese hombre que vive pendiente de su esposa mendigando amor, pendiente que la ame, pendiente que lo ame. O sea, una mendigando amor por todo el tiempo, porque como yo no tuve ese amor de padre o ese amor de madre, entonces mi esposa me convierte en mi mamá, o mi esposo me convierte en mi papá. Entonces estoy tratando de buscar ese apoyo y ese cariño de ese hombre. Entonces voy a educar mal, voy a tomar decisiones equivocadas y no voy a tener autoridad ante los hijos, y los hijos se vuelven rebeldes. Entonces se empiezan a ver muchas fracturas a ese nivel. Por eso la sanidad de heridas emocionales es fundamental para uno poder tener autoridad en la casa y que realmente valga mi palabra y no tenga que yo estar con autoritarismos y siendo esa persona, como bien tú decías, esos mandatarios, dictadores en la casa. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, Moni, bien tú lo dijiste, sana las heridas. Y aquí hay algo bien importante, sanar heridas, y si yo tengo a Dios en mi corazón, la identidad como hijo amado de Dios me va a dar autoridad y me va a dar dignidad. Tenemos una amiga que ella vive allí en Arroyito, creo que es de Córdoba, allí en Argentina, se llama Karina Perret.
yo les invito a que escuchen un audio de ella. El rosario con autoridad de madre. Hacer el rosario con autoridad de madre. Ella cuenta en su testimonio de cómo su hijo quería prevalecer por encima de la mamá. Su hijo, como estaba en ese momento él tocaba un instrumento que era el bajo, entonces, o la guitarra, algo así. Entonces él quería que su música, porque él estaba en un grupo cristiano, quería que su música pasara por encima del rosario que su mamá hacía, y como su mamá tenía miedo y cargaba con una cantidad de heridas de su pasado por muchas cosas que había vivenciado, y en ese momento pues la separación también de padres, porque ella estaba separada, entonces hacía que su hijo le subía el volumen al bajo y su mamá simplemente se callaba y se metía a su cuarto y se ponía a llorar porque su hijo no le escuchaba, porque su hijo no la atendía. Habla con un sacerdote y le dice, pues es que ¿quién manda en la casa? ¿Quién da de comer en la casa? Tienes que llamarle la atención a tu hijo, ponerte realmente en la posición de quién manda en la casa, y para eso tienes que hacer el rosario con autoridad de madre. Y ella así después lo confronta a su hijo, le dice, mira, con mucha pena, pero yo tengo que hablar contigo muy seriamente, porque es que yo no te estoy sacando de la casa y no lo vayas a tomar de esa manera. Si tú lo quieres tomar es tu problema, pero tú ya eres una persona adulta y vengo a hablarte a ti, con esa autoridad de mamá le decía, vengo a hablarte a ti porque es que aquí yo soy en la casa en la que tengo la autoridad, porque tu papá no está, y al no estar tu papá en esta casa yo soy la autoridad, y si yo quiero orar el rosario a las 3 de la tarde lo oro, y no tengo yo por qué esconderme a hacer mi oración, y por favor tú eres el que debe bajar el volumen a tu música, porque aquí la que manda en la casa soy yo, para que lo tengas pendiente, y te lo estoy diciendo de una manera cordial. No quiero subir el tono de voz porque no creo, porque tú eres adulto, que tenga que recurrir a eso. Eso es autoridad. Tenemos 2 amigos en Ossining, hermosísimos, que nos llamó, a mí cómo me llamó la atención, porque le dije, oye, ¿qué sucede con tus niñas? Tiene 2 niñas preciosas. Y me dice, ¿qué sucede con tus niñas? ¿Alguna vez han tenido dificultades con una de ellas? Dijo, sí, me contó la mamá. Me dice, ¿qué pasó? Dijo, yo le exigí algo y como el gobierno allí nos impide que nosotros realmente orientemos a los hijos, y si le levantamos la voz automáticamente ellos van a poner denuncia y viene la policía y perfectamente nos puede a nosotros, esa denuncia nos puede llevar a la cárcel y nosotros somos ilegales y después puede pasar algún problema. Entonces yo le llamé la atención a una de ellas que es un poco rebelde y ella me dijo, te voy a denunciar. Y le dijo, me voy a ir de la casa. Y entonces, ¿qué le dijo su mamá tan linda? Le dijo, te puedes ir. En este momento te puedes ir de la casa, es tu responsabilidad, ya estás muy grandecita y tú ya vas a saber qué es lo que tienes que enfrentarte. Entonces ella tomó su mochila del colegio y empezó a empacar la ropa porque se iba a ir. Y le dijo, qué pena contigo, no te llevas mi ropa porque esa ropa yo te la compré con mi trabajo y por favor me dejas, y esa mochila también es mía. Lo único que te voy a prestar es la ropa que tienes puesta y te puedes ir y algún día me la tienes que devolver. Está abierta la puerta. Tú decides si te quieres ir. Con el aval de su papá y con el apoyo de su papá, si me estoy haciendo entender, de su esposo, porque los dos en ese momento estaban muy centrados en eso. Lo mismo le pasó al esposo, a nuestro amigo. Y la niña, de igual manera en su momento, él la reprendió porque hizo algo inapropiado y le llamó la atención y ella le dijo, te voy a denunciar a la policía. Le dijo, pues ven, llamamos de una vez y me vas a denunciar y tú vas a ser la responsable de acabar con esta familia. Porque a mí me van a deportar y tú vas a responsabilizarte de la manutención, el cuidado de la familia, porque a mí me van a deportar y camine vamos los dos y ponemos la denuncia, porque aquí tú no vas a hacer lo que quieres, porque aquí la autoridad la tenemos nosotros como padres y tú te equivocaste. Me llamó mucho la atención esa actitud. ¿Por qué me llamó la atención? Porque ellos tenían la autoridad. Porque es que nosotros la perdemos debido a esas heridas emocionales. Porque como cargamos cosas del pasado, no la tenemos. Y no tenemos esa autoridad para decirle a tu esposo, no me maltratas más. Como mi esposa me lo dijo. Por eso yo estaba diciendo y molestando, no me vayas a hablar de mí, Moni. Porque realmente ella me lo dijo. Cuando ella tiene autoridad de madre, cuando ella empieza a estar en la presencia de Dios, Dios le da autoridad porque ella tiene una identidad. Y al tener esa identidad perfectamente puede decirle a tu hijo, no. Puedes decirle a tu esposo, no. No entras pornografía a mi casa.
No entras a la mujer ajena a mi casa. No vienes aquí simplemente a hacerte creer el rey y a que todo se te da, y a que todo lo haces tú, y aquí vienes a levantar tu voz para que yo me amedrante y así te pongas de mal genio, pero necesitamos hablar. O sea, sin estar gritando y sin estar hablando, pero sí con autoridad. Pero esa autoridad te la da Dios y tienes que poner las cosas muy en claro, como decía Mónica. Organízate. Y tienes tú, porque es que tú eres la persona que estás buscando de Dios. Si estás escuchando este programa, sabes que tú eres la que tiene que tomar la decisión, o tú eres el que tiene que tomar esa decisión. No puedes perder por un miedo a que la persona se vaya de la casa, por un miedo a que tal vez te hable muy duro, o por un miedo que porque a ti te dificulta el conflicto, porque te maltrataron también, tal vez cuando pequeño o cuando pequeña, para que te hablen durito. No. Tienes que poner los puntos sobre las íes. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad te va a decir qué pena, aquí se hace esto. Y tienes que ser constante en tu decisión. Siempre el hombre que está en el mundo o la mujer que está en el mundo, en especial el hombre, como decía Moni, siempre nosotros vamos a ser manipuladores. Siempre vamos a hacerte sentir culpable. Siempre vamos a tratar de decirte que tú estás mal, que estás equivocada, y vamos a levantar la voz y vamos a gritar. Y vamos a reprocharte y a hincharte en cara muchas cosas y hacerte llorar. Pero eso no te va a servir de nada si tú sigues cayendo en ese juego, porque Él está en el mundo. Y al estar en el mundo, pues no vas a poder cumplir el propósito de realmente salvar a tu familia, salvarte tú, y que a través de tu testimonio se salve tu familia. Porque vas a estar mendigando amor y vas a vivir en una relación súper tóxica. ¿No te parece, mi amor? Sí, es una relación tremendamente tóxica donde cada uno es por su lado, ¿no? Y pues desafortunadamente cada día será peor, o sea, es más difícil levantar una situación o corregir algo. Pero bueno, o sea, cuando uno está en Dios todo tiene una respuesta, afortunadamente. Eso es una verdad, Rafa. Es así, mi amor, o sea, es en Cristo Jesús donde se encuentra la respuesta. Por eso es importante que tú seas de oración. Pero esa autoridad la debes tener, no el autoritarismo. Acuérdate, si tú dices una cosa calmadamente y no te hacen caso, tú no tienes autoridad. Entonces recurres a subir la voz. Si tú después de ese segundo momento de subir la voz no te hacen caso, entonces tienes que recurrir al grito. Y ya perdiste tu autoridad. Y si ya después del grito pasas al golpe, ya estás mal realmente, porque ya tienes que empezar a replantear tu vida espiritual. Pero de antemano te digo, sana tus heridas del pasado. Por favor, sánalas. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a liberar esas situaciones y que te muestre que hay en tu pasado para que no sigas mendigando amor. Y tienes no con autoritarismo, sino con autoridad que solamente la trae Dios, porque Él trae esa autoridad. Y una demostración de eso, cuando llegó con el Gadareno, ese endemoniado, el Gadareno, que ¿qué hizo el demonio? Vio a Jesús y tembló. Y sin que Jesús dijera absolutamente nada, los demonios empezaron a decirle, no nos expulses, o déjanos ir allí, ¿por qué nos atormentas? Y Jesús no hizo nada, Él no habló siquiera, solamente con su presencia. Eso es autoridad, princesas de Dios y príncipes de Dios. Eso es autoridad. No es para que te la pases llorando ahí en tu habitación, pobrecita de mí, pobrecito de mí. No, esos pobrecitos no es con autoridad. Imagínate si tu esposa en este momento, tú no te das cuenta, se va de tu casa y está con otro hombre. ¿Tú qué posición debes tener? O tu esposo te enteras de que está con su amante. ¿Te derrumba tu mundo interno? ¿O realmente vas a tener posición y vas a ser esa dama de la casa? Ya para terminar, porque este tema de todas formas, de una u otra forma, pues marca mucho, es que más que estar reprochándole al otro que si te ayuda o no te ayuda, es que tú tengas una posición con respecto a si tú le estás ayudando a tu cónyuge a salvarse. ¿Realmente tu actitud es de salvación o es de perdición? ¿Tu actitud es tóxica? ¿Qué es lo que estás haciendo realmente para ayudarle a tu cónyuge a salvarse? Y esta persona me llamó mucho la atención porque su esposo murió. Y era una mujer que dependía mucho de su esposo. Duró 3 días llorando de luto y no salía de su habitación, pero llorando amargamente. Y después dijo, no lloro más porque la vida continúa y tengo unos hijos que atender y una familia que atender. Y dejó de llorar. Ya, rompió.
tomó una decisión. Los hijos de Dios, cuando estamos sumergidos en la presencia de Dios, tomamos decisiones trascendentales. Entonces es hora de que tomes la decisión de ser la dama y el caballero en tu hogar. Y te recomiendo que escuches ese audio nuestro que está allí en YouTube. Se llama Sé la dama y el caballero de tu hogar. Vale la pena que lo escuches, para que tengas esa autoridad de mamá y esa autoridad de papá en el hogar. Y no te permitas más que la presencia de Satanás se te meta a tu casa, porque es Satanás el que te quiere meter para acabar con tu matrimonio, con tu familia, porque él no tuvo familia, la tuvo pero la perdió. Y él nos odia, sobre todo la familia, porque es el centro y el núcleo del amor. Bendito sea mi Dios, mi amor. Creo que este programa fue muy maravilloso. Entonces, bendito sea el Señor. Moni, ¿algún comentario final? No, o sea, yo creo que la clave es de depender completamente de Dios, pero de verdad depender, apoyarse uno en Dios. Es que una de las cosas que más difícilmente nosotros podemos entender es eso, depender de Dios, no del esposo, no de la esposa, no de los hijos, es depender de Dios. Yo sé que supuestamente es algo abstracto, o sea, no podemos tocar a Dios físicamente, pero si tú de verdad te das en tu corazón a querer sentirlo, a querer experimentarlo, vas a tener un encuentro con Dios y sabrás que Él existe, que Él está vivo. Y ese ser vivo está contigo, está pendiente de ti. El asunto es que eres tú quien tiene que darse la oportunidad de abrir tus sentidos espirituales para que puedas experimentarlo todos los días. Y así saber que Él te ayuda, Él te acompaña, Él te respalda, Él te apoya, Él te muestra el camino, Él te enseña, te guía, bueno, en fin, es tu amigo. Entonces es como lo más importante del proceso que hay. Y para eso está la organización. Pon a Dios en primer lugar, y el primer lugar es la primera hora de tu día que sea para Dios. Y si la primera hora de tu día es para organizarte y hacer tus quehaceres, entonces levántate una hora antes para que le des tu primera hora a Dios, no a tu familia, no a ti, no a tus responsabilidades, sino a Dios. Entonces que tu primer momento sea Él, no los demás, y así vas a entender que de verdad Dios sí va a estar contigo, porque ese va a ser el alimento que el Señor te da para todo el día, y te va a apoyar en tu organización, y vas a ver cómo las cosas pueden fluir.